Saludo a cada uno de vosotros. Martes, aunque es domingo cuando estoy grabando esto. Marcos me pidió que predicase pues la jornada, el encuentro que vamos a tener. Y digo que vamos a tener porque, aunque la enfermedad me haya impedido asistir, me siento en comunión con cada uno de vosotros. Y sí que lo había preparado algunos esquemas, pero no lo he redactado, así que disculpadme. Lo redactaré más tarde. Mi reflexión gira en torno a los dones que hemos recibido de Dios, a los talentos que tenemos cada uno. Y cuando los ponemos en juego y al servicio de la comunidad, hacemos que el reino avance. Y es una de las claves fundamentales para vivir la vida misionera. Y he elegido 3 puntos, que como diría nuestro profesor José Ramón Busto, toda buena exposición ha de tener 3 puntos. Así que bueno, bromas aparte. El primer punto es un pequeño libro del Antiguo Testamento, el libro de Jonás, que no es histórico, es como, aunque está dentro de los profetas menores, es como un cuento, pero que es muy revelador y vale la pena leerlo. Es muy cortito. Yo voy a intentar leer alguna cosita, no entero, por si después queréis vosotros releerlo y os ilumina. Porque cuando pensamos en Jonás, o al menos yo antes de profundizar más en este libro, pues Jonás es el que hace lo contrario de lo que Dios le pide. Vete a Nínive, predica la conversión de los pecados, que se arrepientan de sus malas acciones, y lo primero que se hace es irse a sacar un billete en la dirección más contraria a Nínive. Bueno, pero es mucho más que eso. Eso quizás sea una caricatura de Jonás. Y lo vamos a ver sobre todo al final en el diálogo que Dios tiene con Jonás. Que lo que a Jonás le fastidia es justamente que los ninivitas, que representan el imperio asirio de Sennacherib que asoló Jerusalén, se ha convertido para un judío en símbolo del mal y en símbolo de la crueldad. Entonces, desear o predicarle a un ninivita que se convierta, porque Dios lo va a perdonar, bueno, eso a Jonás debió de revolverle las tripas. Comienzo leyendo algo del primer capítulo. El Señor dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai: levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, se alzó una furiosa tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros y cada cual gritaba a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás
que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. Bueno, no voy a seguir con este capítulo para no extenderme mucho más. Se establece un diálogo entre Jonás y el capitán de la nave y finalmente Jonás dice: arrójame a mí al mar porque soy yo el culpable de lo que está ocurriendo, para que se calme la tempestad. ¿Qué haremos contigo para que se nos calme el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó, Jonás: alzadme en vilo y arrojadme al mar, y el mar se os calmará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta furiosa tormenta. Bueno, y el mar se calmó de su furia cuando alzaron en vilo a Jonás y lo arrojaron al mar. En el segundo capítulo se nos dice que el Señor envió un pez gigantesco para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días con sus noches. Después, desde el vientre del pez, Jonás rezó al Señor su Dios. Bueno, voy a evitar la oración que él hace para no extenderme más. Continúo con el capítulo 3. El Señor dirigió otra vez la palabra a Jonás: levántate y vete a Nínive y anuncia lo que yo te digo. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le mandó el Señor. Nínive era una gran metrópoli. 3 días hacían falta para recorrerla. Jonás se fue adentrando en la ciudad y caminó un día entero pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Creyeron a Dios los ninivitas, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal pequeños y grandes. Cuando el mensaje llegó al rey de Nínive, se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó en el polvo y mandó al heraldo proclamar en Nínive un decreto real y de la corte: hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, no pasten ni beban. Cúbranse de sayal hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios. Que cada cual se convierta de su mala vida y de sus acciones violentas, a ver si Dios se arrepiente, cesa el incendio de su ira y no perecemos. Vio Dios sus obras y que se habían convertido de su mala vida y se arrepintió de la catástrofe con la que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Y esto es lo que le fastidia profundamente a Jonás: que Dios no haya ejecutado lo que tenía proyectado contra los habitantes del imperio asirio, que eran considerados como la crueldad en persona. Eso es lo que le fastidió. Y fijaos, ya viene el último capítulo, en donde aparece ya también la última lección. Bueno, Jonás sintió un disgusto enorme. Irritado, rezó al Señor en estos términos: ah, Señor, ya me lo decía yo cuando estaba en mi tierra. Por algo me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, que te arrepientes de las amenazas. Pues bien, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Respondió el Señor: ¿y vale irritarse? Jonás había salido de la ciudad y se había instalado a levante. Allí se había hecho una choza y estaba sentado a la sombra esperando el destino de la ciudad. Entonces el Señor Dios hizo crecer una planta de ricino hasta sobrepasar a Jonás,
para que le diese sombra en la cabeza y lo librase de la insolación. Jonás estaba encantado con aquel ricino. Entonces Dios envió un gusano al amanecer del día siguiente, el cual dañó el ricino, que se secó. Y cuando el sol apretaba, envió Dios un viento solano bochornoso. El sol abrasaba la cabeza de Jonás y lo hacía desfallecer. Jonás se deseó la muerte y dijo: «Más vale morir que vivir». Respondió Dios a Jonás: «¿Y vale irritarse por lo del ricino?». Contestó: «Vaya si vale, y mortalmente». El Señor le replicó: «Tú te apiadas de un ricino que no te ha costado cultivar, que una noche brota y otra perece. Y yo no voy a apiadarme de Nínive, la gran metrópoli, que habitan más de 120.000 hombres, que no distinguen la derecha de la izquierda, y muchísimo ganado». Aquí termina el libro de Jonás. Bueno, cada uno puede meditarlo, puede leerlo, puede reflexionarlo y puede sacar sus conclusiones. Pero, bueno, no es fácil ser misionero. No es fácil cumplir la misión que Dios nos pide cuando esta misión no nos agrada o nos resulta gravosa o no encaja con nuestra mentalidad. No es fácil. Pero bueno, este es el primer punto que quería presentaros. Junto a esto está, el segundo punto es la parábola de los talentos que nos cuenta Mateo, que además todos la conocemos. La voy a leer rápidamente. Está en Mateo, en el capítulo 25, versículos 14 al 30. Es como un hombre que partía al extranjero. Antes llamó a sus criados y les encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno según su capacidad, y marchó. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. Lo mismo el que había recibido 2 ganó otros 2. El que había recibido un solo talento hizo un hoyo en tierra y escondió el dinero de su amo. Pasado mucho tiempo se presentó el amo de aquellos criados para pedirles cuentas. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 talentos diciendo: «Señor, me diste 5 talentos, mira, he ganado otros 5». Su amo le dijo: «Muy bien, siervo honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo importante, entra en la fiesta de tu amo». Se acercó el que había recibido 2 talentos y dijo: «Señor, me diste 2 talentos, mira, he ganado otros 2». Su amo le dijo: «Muy bien, siervo honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante, entra en la fiesta de tu amo». Se acercó también el que había recibido un solo talento y dijo: «Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu talento. Aquí tienes lo tuyo». Su amo le respondió: «Siervo indigno y holgazán, puesto que sabías que cosecho donde no siembro y reúno donde no esparzo, tenías que haber depositado
el talento, el dinero en un banco para que al venir yo lo retirase con los intereses. Quitarle la bolsa de oro y dársela al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Al criado inútil, expulsarlo a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Esta es una parábola que también podemos reflexionar, que también podemos meditar. Yo me voy a detener en un solo aspecto. El que recibe un talento tiene miedo y lo entierra. Se lo devuelve al amo y cuando se lo devuelve al amo, además tiene un diálogo poco respetuoso. Aquí tienes lo tuyo. Él no tiene conciencia de que lo que Dios nos da es de todos. Aquí tienes lo tuyo. Y claro, el Señor le responde, eres un holgazán, porque podrías haber hecho fructificar lo que te he dado. Porque los talentos que tenemos son para hacerlos fructificar, para ponerlos al servicio de nuestros hermanos y al servicio del reino, que es lo que hicieron los que recibieron 5 talentos y 2 talentos. Pero bueno, que a mí me ha llamado la atención eso. Es el miedo del que recibe un solo talento, el que hace que no fructifique lo que lleva dentro. El miedo paraliza. Y paso a la tercera parte, Marion de Brézillac. No sé si me va a dar tiempo a leer algunas cosas de Marion de Brézillac. Sabéis que Marion de Brézillac, después de presentar su dimisión a la Santa Sede para que lo dejasen salir de India, llegó al Palacio de Versalles, a las afueras de París, y allí se recluyó para reflexionar qué hacer con su vida. Y entonces le escribe una carta a Barnabó para que se la presente al Papa. Y dice lo siguiente: ¿no habrá otro lugar en toda la tierra en donde pueda ser misionero? Todavía soy joven. ¿Es la voluntad de Dios que permanezca inactivo? No puedo creerlo. Le ruego, Monseñor, que presente al Santo Padre la ofrenda que le hago de mí mismo para ir de misionero a cualquier lugar del mundo. Si el carácter episcopal del que estoy revestido es un impedimento para trabajar en una misión, no existe ningún lugar en el mundo en el que los misioneros no hayan puesto sus pies, por ejemplo, en las tierras interiores de África. Esto es, pues, Monseñor, lo que le ruego pida para mí al Santo Padre, una misión cualquiera según sus deseos, o la autorización a ir a establecer una misión en el África interior, allí donde los misioneros de los vicariatos apostólicos existentes no hayan penetrado todavía. Bueno, paro aquí. Claro, ante esta carta, el Barnabó le vino a sugerir y dice, mira, a regañadientes el Papa ha aceptado tu dimisión por tu insistencia. Ha aceptado que vengas de la India. Si yo ahora le presento esta carta, va a pensar que no estás muy bien. Y a esto le responde Marion de Brézillac. Puede que haya caído en contradicción. Mi objetivo era la gloria de Dios y el avance de las misiones que el Señor me ha concedido, la gracia de amar con toda mi alma. Permítame esperar que llegue un día en el que se reconozca que no he hecho más que expresar mal ciertas cosas verdaderas. Permítame esperar que el Santo Padre reconozca por sí mismo que tiene en mí un hijo lleno de respeto, obediencia y amor, completamente dedicado a las misiones.
Es con esta esperanza con la que me atrevo a pedirle que me deje continuar esta obra. Y añade algo más abajo y para concluir la carta. Espero que el Santo Padre no vea en esta ofrenda ninguna ligereza de espíritu o algo peor que esto, como vos me lo habéis dado a entender, Monseñor, sino el deseo que tengo de permanecer fiel a mi vocación y de emplear toda mi vida en la obra de las misiones. Bueno, y aquí quiero terminar. Simplemente he hecho justo 20 minutos para 21 minutos. Aquí quiero terminar y que reflexionemos. Yo había puesto aquí varias reflexiones. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros miedos que nos impiden hacer fructificar los talentos que Dios ha puesto en nosotros? ¿Cuáles son nuestras alegrías? También. Y la tercera pregunta, ¿cuáles son nuestros talentos? Gracias.